Bueno, abrimos el primer capítulo destinado a los temas de la economía. Vamos a hablar del salario, de la convocatoria que se ha hecho hoy formalmente por parte del Gobierno Nacional al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil previsto para el 26 del corriente mes en la República Argentina, un salario absolutamente depreciado en la mayoría de los rubros y sectores. ¿Cómo está, Facu? ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes de martes. Y sí, exactamente, hablar del salario es todo un tema en la Argentina. Y en este caso central del salario mínimo vital y móvil, que no impacta de lleno a la gran mayoría, sirve de referencia sobre todo en materia de porcentajes. Se van a reunir el 26, la primera parte va a ser online por la mañana. La mesa va a ser tripartita. Por un lado participa el Estado, el Ministerio de Capital Humano, en realidad la Secretaría de Trabajo, también representantes de las distintas cámaras empresarias que forman parte del Consejo del Salario y representantes de los gremios, las centrales obreras. Entre ellos tratan de ponerse de acuerdo. El tema central es que desde que asumió Javier Milei, en ningún momento se reunieron, al menos en 3 oportunidades, en ningún momento se pusieron de acuerdo. Lograron tener aumentos que definan el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Si querés te digo y te cuento y repasamos algunos datos. ¿Cuánto pensás que es el salario mínimo en la Argentina por 8 horas de trabajo formal registrado haciendo aportes? 320.000 pesos. 322.000 pesos, 322.200 pesos, y está congelado desde el mes de agosto. Casi prácticamente lleva 5 meses consecutivos sin ningún tipo de incremento, y en todas las oportunidades desde el año 2024 en adelante, 2024 y en lo que va de este 2025, se concretaron aumentos todos por decreto, porque no hubo acuerdo cada vez que se reunieron en el Consejo del Salario, con lo cual al menos los antecedentes no son muy buenos. Desde los gremios siempre plantean acercarlo al menos a 600.000 pesos y siguen insistiendo con este nivel ya desde hace mucho tiempo. Ni siquiera ajustan el piso que tendría que estar para tratar de generar algún tipo de incentivo y acuerdo. Por eso prácticamente para el sector de la economía real formal está muy desvinculado. No son muchos los trabajadores que toman como testigo el salario mínimo. Sí sirve e impacta en algunos programas sociales, en las jubilaciones mínimas que tienen 30 años de aporte, que tiene un piso que no puede quedar por debajo del 82% del salario mínimo. En esos casos, o los trabajadores fuera de convenio, son cerca de 400.000 trabajadores formales que están fuera del convenio y que el salario mínimo es una referencia clara. Lo que sí se toma en cuenta muchas veces son los porcentajes. Si el salario mínimo ajusta un 10%, lo toman los gremios un 5, un 7, un 8 para empezar a debatir al menos como piso y referencia en cada uno de los rubros. Sí, no hay que perder de vista el detalle, me parece que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo de cada sector. Sí. No es lo mismo aceiteros, que puede llegar a ser un empleado de la construcción, o que puede llegar a ser un empleado de televisión, por citar un ejemplo. Y la otra cuestión es que tener trabajo hoy por hoy en la República Argentina no te garantiza absolutamente nada en cuanto a la cobertura de necesidades, porque siempre decimos, ser empleado hoy en muchos de los casos es estar prácticamente dentro de la línea de pobreza, en algunos casos, o estar ahí haciendo equilibrio, ¿no? Se conocieron datos de la Universidad Católica, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que hace mediciones multidimensionales de pobreza. 15% de los asalariados promedio en la Argentina tiene inseguridades básicas satisfechas. 15%. 15%, pero tiene inseguridades alimentarias. O sea, no le alcanza a cubrir Tremendo. con su nivel de ingreso inseguridades alimentarias. 15% del total de los trabajadores. Hagan aporte, que son los registrados, o no hagan aporte registrado. Si se dividen, el universo de trabajadores registrados no es cero. El 7,4% tiene inseguridad alimentaria. Eso significa que tiene un trabajo, que paga cargas sociales, que hace aportes a la seguridad social, que tal vez tiene un seguro de cobertura de salud porque tiene una cobertura de obra social, y sin embargo, por su nivel de ingreso, el 7% de los trabajadores formales no alcanza a cubrir las necesidades básicas solamente de alimentos en la Argentina. Y en promedio, desde los 18 años hacia adelante, toda la población argentina un 25%. Por eso, ojo con esta situación de lo que termina sucediendo con salarios completamente deprimidos. Porque eso también te termina generando, obviamente, un techo a la recuperación del nivel de actividad. Porque si vos tenés salarios muy deprimidos que no alcanzan a tener buen performance de consumo, de desarrollo, de desafíos, bueno, te tracciona muchísimo menor de demanda interna. Y hay que recordar muchas veces que en la economía argentina casi el 60%, antes representaba el 75%, ahora representa al menos 60%, el nivel del ritmo de la actividad depende del consumo doméstico. Si el nivel de los trabajadores está muy deprimido, bueno, evidentemente también genera
menor nivel de demanda y menor nivel de producción. Y ese ciclo vicioso que entró la economía argentina ya de hace muchos años, esto no es nuevo, fue algo que fue creciendo, deteriorándose con el tiempo, producto de un montón de factores. ¿Por qué? Porque principalmente hemos perdido productividad en materia económica y eso no se refleja en pagar mejores salarios y sobre todo desde el punto de vista formal. Me viene a la memoria algo que me dijo un empresario una vez. El problema no es salarial en la Argentina, el problema es el costo laboral. Sí, y eso también es cierto. Hay una paradoja de salarios caros para el que lo pagan, el que tiene que pagar el salario desde el punto formal, desde el punto de vista formal, muchas pymes se la hacen muy cuesta arriba y también da la sensación de sabor a poco para el que los recibe. Bueno, en el medio ahí está esa gran discusión que seguramente va a ser gran parte de la economía, de las discusiones que se empiecen a generar a partir de ahora con lo que se llama reforma laboral. Habrá que ver después, está muy verde el tema, con muchas tensiones en el camino, con la Argentina encarando un proceso de reforma laboral para el próximo Congreso una vez ya transitado el proceso electoral. Te dejo un dato más, a ver. Nos vamos básicamente a la base de la pirámide también y ojo con este sector porque muchas veces termina siendo el más postergado, empleadas domésticas. Estamos viendo en pantalla, el personal de casas particulares va a tener su paritaria. Primero que también no ajusta hace muchos meses, la hora de trabajo en promedio para tareas generales alcanza a superar los 3.050 pesos por hora, el personal doméstico, en promedio son 416.000 pesos como mínimo y va a tener su paritaria del sector este viernes, el viernes 7, esperemos que tenga algún tipo de recomposición. El tema central es que ahí el empleador... Esto es registrado, ¿no? Sí, esto es registrado. Porque hay empleadas que cobran 6.000 pesos la hora, claro. 8.000 pesos la hora. Bueno, en algunos casos mucho más, por supuesto, pero esto es el registrado como mínimo son 3.000 pesos la hora. Hay que tener en cuenta que también, obviamente, la verdad es que el empleador muchas veces son los trabajadores que tienen también complicaciones desde el punto de vista salarial y obviamente se hace cuesta arriba. Por eso las trabajadoras de casas particulares o trabajadores de casas particulares, así se llama el gremio, la gran mayoría, hay una cuestión de género ahí muy fuerte, son mujeres que realizan este tipo de cuidados de personas, las niñeras o cuidados de adultos mayores, lo que sucede por ejemplo con algún servicio de personal dentro del hogar. Bueno, la paritaria se va a discutir el 7, así que a la vuelta de la esquina este viernes seguramente puede llegar a haber novedades para un sector que representan más de 450.000 trabajadores registrados formales en la Argentina y que se toma como referencia también, así que estar atentos con lo que pasa con los salarios. ¿Te quedas un ratito más? Dale, por supuesto. Y ya seguimos. Bueno, todo hace prever que vamos a tener un mes de diciembre con agenda plena y cargada de información en el Parlamento Nacional, en el Congreso, porque bueno, va a ser seguramente el mes donde se trate posiblemente el presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno Nacional y habrá que ver qué pasa con las reformas, ¿no? Con la nueva conformación del Congreso. Exactamente. El día de hoy hubo novedades, sí. Al menos un avance. Se logró dictamen de mayoría para el proyecto de presupuesto 2026, ahí hay un gran desafío. La Argentina está funcionando sin presupuesto nacional, a nivel nacional se está reconduciendo el del 2023 que se elaboró en el tramo final del 2022, con números que nada tienen que ver con la realidad y esta reconducción por supuesto le habilita mayor nivel de maniobra y margen al Ejecutivo Nacional que conduce Javier Milei. El objetivo central a partir de ahora está en lograr tener una hoja de ruta para el año que viene. Y hay un tema que es fundamental, como bien dijiste, Maxi. Una cosa es la composición actual de la Cámara, que va a cambiar a partir del 11 de diciembre, con la llegada de lo que fue la elección del mes pasado, de octubre, del 26. Y también en agenda, que la economía está siguiendo de cerca, es el tema de las dos reformas. ¿Por qué dos y no tres? Porque se está trabajando, al menos ARCA y el equipo económico está ultimando detalles no de la reforma laboral, sino de la reforma tributaria, la impositiva, que va a ser en primera instancia mucho para dialogar sobre todo con las provincias también, porque si se hace una reforma de impuestos hay que tener en cuenta que mucho tienen para participar, no solamente las provincias desde el punto de vista tributario, tienen una autonomía obviamente y una especie de poder autónomo desde el punto de vista federal, pero ¿qué va a pasar con la distribución? Si hay modificaciones
tributarias y con esa distribución desde el punto de vista de la coparticipación. Eso por un lado. Por el otro tiene el tramo laboral, que veníamos hablando también con el tema de las reformas laborales, que genera mucho ruido, una reforma que Argentina se debe de hace muchísimos años y tendría que estar a la altura de las circunstancias y iba a ser necesario consensos importantes. Cuando se habla de modernización te hace un poquito de ruido. Exacto, por eso necesita de una participación profunda, no solamente de las cámaras empresarias, sino también de los gremios y de todo el arco productivo argentino. Ahí hay mucho por negociar. Y el tramo central, que me parece que va a quedar ya para una tercera dimensión en materia de reformas, la previsional, lo que tiene que ver con el universo de jubilaciones y toda la Administración Nacional de Seguridad Social en la Argentina, que también está en crisis de hace muchos, pero muchos años, y eso se refleja en cada una de las prestaciones para los jubilados, que ahí hay una gran deuda. Pero claro, como está vinculado al universo del trabajo, primero hace falta la reforma laboral. Por ahí pasa el paquete de reformas, pero hay un detalle no menor que va a entrar en juego con una segunda instancia, el principio de inocencia fiscal, una modificación que el gobierno quiso instar en el principio de este año con ese plan colchón. ¿Te acordás? Ese plan de reparación histórica de los ahorros argentinos, que es básicamente dar un poco vuelta de cómo se mide y cómo controla el fisco, Arca en este caso, el tema de los consumos con tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, lo que sucede con el dinero que no está registrado y que una persona puede tranquilamente volver a instalar en el sistema sin ningún tipo de inconveniente y tratar de tener un nivel de monitoreo por parte de Arca mucho más laxo. Bueno, esa situación que en su momento quedó olvidado porque no avanzó en la Cámara de Diputados, ese proyecto de inocencia fiscal que aplica cambios en la ley penal tributaria y también en la de procedimiento fiscal, había quedado olvidado. Bueno, van a reflotar esa posibilidad, se está trabajando también para que, con la composición de la nueva Cámara, vuelva a tener al menos instancia legislativa. Esto daría cierto margen, en definitiva, para generar confianza, principalmente para aquellos que están trabajando fuera del sistema. La economía en la Argentina, sabemos que hay casi un tercio de la economía en la informalidad y eso te termina generando muchas tensiones. Bueno, ojo con esta situación. Esperemos que alguna vez haya un premio para aquellos que hacen las cosas bien. Los que cumplen. Para los cumplidores, que son los grandes olvidados y que, por supuesto, los incentivos de hacer las cosas bien muchas veces no están muy bien coordinados. Bueno, el principio de inocencia fiscal va a ser parte del objetivo en esta composición del nuevo Congreso y va a estar en la agenda junto con el presupuesto 2026. El orden va a ser presupuesto 26, esperemos que haya avances en ese sentido. Ahí va a haber un rol fundamental, dicen, del ministro coordinador, básicamente del Interior, de Diego Santilli, que todavía no asumió, no tiene lapicera básicamente firma para poder tomar decisiones, pero que en las próximas semanas seguramente va a asumir en el cargo, lo mismo con el resto de los ministros. Bueno, hoy dieron el primer paso, que es obtener el dictamen. Termina desempatando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto le permite al gobierno después fijar fecha para el tratamiento. Habrá que ver obviamente los consensos, el acompañamiento, porque lo que pasó hoy también no es un dato menor. El gobierno que convoca a los legisladores electos de la Libertad Avanza y no convoca a los legisladores del PRO. Sí. Digamos, su socio político hoy no participa de una reunión considerada clave. ¿Esto qué es? ¿Un destrato? Sí. Ahí hubo una reunión entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que no terminó bien. Terminó muy bien. Digamos, no terminó muy bien, no fueron buenas señales. Habrá que ver después cómo sigue esa relación que a priori, después del resultado opuesto de octubre, tal vez había muchos que imaginaban iba a haber una cierta coordinación. Bueno, está empezando a tener algunas diferencias. Veremos cómo termina impactando eso. Por supuesto, eso tiene que ver mucho más con la política que con la economía, pero la economía está atenta a lo que puede llegar a suceder en la agenda legislativa, con el presupuesto, principalmente con las reformas, y ni que hablar con estos cambios en la medida de los controles que aplica Arca, que muchas veces termina siendo muy severo. Lo último que te digo, por ejemplo, ¿cuál es el cambio más importante? Evasión simple. Hoy, con una evasión de 1.500.000 pesos de impuestos que ha quedado completamente desactualizada, las sanciones que aplica Arca son realmente muy, pero muy severas, sobre todo teniendo en cuenta las multas y el historial que te termina quedando desde el punto de vista fiscal y tributario. Y pasaría al menos a superar la evasión simple
a sanciones de no cumplir en tiempo y forma y evasión de más de 100 millones de pesos. Poner un número con un poquito más de margen de realidad, no 1.500.000 como está en la actualidad, que está muy desactualizado. Y la agravada, que ya prevé inclusive prisión efectiva para aquel que realiza este tipo de delitos de prisión de evasión agravada, está en 15 millones de pesos, también muy desactualizado. Bueno, lo plantea a partir de los montos que superen los 1.000 millones de pesos en detrimento del Fisco Nacional. Bueno, ojo con esta situación porque en su momento no pudo avanzar, quedó completamente olvidada y seguramente va a tener una especie de revancha a partir de diciembre. Facu, un placer como siempre, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.